Desde 2003 y hasta la actualidad, solo unos 130 hombres han solicitado en Cuba la licencia de paternidad. Los informes de anuarios estadísticos de salud señalan que en 2022, por ejemplo, apenas 8 padres se acogieron a este beneficio en un año donde fueron registrados en el país alrededor de 95.000 nacimientos. Pero, ¿por qué ocurre esto? Es un indicador de los retos que existen aún en materia de paternidad responsable. ¿Qué factores sociales están implícitos? ¿Cuál es el rol de las instituciones y de la sociedad para que madres y padres tengan iguales derechos y deberes? Hoy hablamos en Buen Cubano precisamente sobre paternidad responsable, un tema bien necesario si analizamos los datos anteriormente mencionados. Y para ello nos acompañan en el estudio la psicóloga del Departamento de Docencia e Investigación del CENESEX, Ana María Cano, bienvenida, gracias por estar, y Araceli Lamior Maza, especialista del Centro de Estudios de la Mujer y coordinadora de las jornadas Maternidad y Paternidad Iguales en Derechos y Responsabilidades. Un placer tenerlas acá, bienvenida. A usted le invito a que nos acompañe en los próximos minutos de debate. Comenzamos ya el diálogo hablando en Buen Cubano y me gustaría que ustedes, invitadas, dejaran claro en este primer momento de qué hablamos cuando nos referimos a paternidad responsable, qué implica y por qué es tan relevante en el contexto que vive Cuba hoy. Sí, bueno, la paternidad responsable, como su nombre lo dice, implica asumir una actitud responsable ante la paternidad de nuestros hijos e hijas. Es compartir un poco la corresponsabilidad parental en la familia, de cumplir con los derechos, con los deberes, con la crianza, con el afecto, con la educación, compartir ese espacio de bienestar que tenemos en la familia con nuestros hijos y asumir responsablemente los roles designados a cada uno de los miembros de la familia para tener una vida más plena, más feliz. O sea, no solo hablamos de madres y padres, sino que hablamos de la familia en general, por supuesto. Pero específicamente, ¿por qué se habla entonces tanto de paternidad responsable y no de maternidad responsable? ¿Por qué se asume ya que la maternidad tiene que ser responsable y no es así, ¿no? En el caso de la paternidad. Bueno, tanto la maternidad como la paternidad son constructos sociales, ¿no? En la que se ha asignado justamente a la mujer el rol principal de cuidadora, ¿no? De estar al pendiente. Realmente nosotros trabajamos estos temas así, de corresponsabilidad, de maternidad y paternidad en corresponsabilidad, porque entendemos que ambos tienen los mismos derechos, las mismas responsabilidades con respecto a la crianza. Unos más implicados desde lo social, ¿no? La mujer se implica más desde lo emocional, lo educativo, y al padre un poco que se le atribuye ese rol que tiene que ver más con el aporte económico y material. Sin embargo, ambos tienen la misma responsabilidad en la educación, en la crianza, en garantizar el bienestar psicológico, emocional de ese menor afectivo. Pero ¿cuándo se empieza a hablar entonces, de paternidad responsable? Es un término que se ha utilizado ya a lo largo de los años, ¿no? Pero ¿cuándo es que se comienza en Cuba principalmente a hablar ya con más conocimiento de causa de paternidad responsable en sí? Bueno, si vamos a hablar de eso, yo diría que desde que iniciaron las jornadas de maternidad y paternidad responsable en nuestra institución, desde la primera jornada creo que la población tomó más conciencia de este término, independientemente de que toda la vida yo creo que la paternidad responsable ha existido, porque cuando las personas se sienten responsables de lo que tienen que hacer, de sus deberes, de sus derechos, pues bueno, lo asumen de esta manera. Pero desde los inicios de las jornadas... ¿Cuándo comenzaron estas jornadas? En el 2014. En el 2014. Ya vamos para la 12ª jornada. Hemos trabajado durante todos estos años en estos temas. Esta es una jornada que organiza el CENESEX.
Ya, perfecto. Entonces, hablaba usted específicamente sobre el tema de que a la madre se le atribuyen determinados cuidados y al padre se le atribuyen otros. ¿Cuáles son los factores que inciden en que aún hoy sea baja la cifra, por ejemplo, de padres que desarrollan la corresponsabilidad en el cuidado, en la crianza de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, hay varios factores que pueden estar incidiendo. La forma en que aprendemos a educar, factores incluso económicos, pero en definitiva responde a un tema cultural, un tema de reproducir la cultura patriarcal, donde se le sigue asignando ese rol al hombre más de proveedor, de imponer la autoridad en el hogar, de implicarse menos en las cuestiones afectivas. Doctora, ¿cómo se trata entonces este tema cultural para garantizar de alguna manera que haya un cambio, ¿no?, precisamente en esa cultura de la sociedad? Bueno, este tema se trata en diferentes espacios, en diferentes ámbitos donde podemos incidir y tener una influencia directa con la población, digamos en la comunidad, en las escuelas, en las casas de orientación a la mujer y en la familia, en nuestro propio centro donde hacemos talleres, conferencias, donde invitamos a padres, a madres, donde invitamos a adolescentes también a participar en todos estos procesos para entre todos poder reflexionar y buscar entonces alternativas para educarnos mejor, para que los padres sepan cómo llevar a cabo una crianza responsable con sus hijos. Yo creo que lo que habla el tema de la educación es fundamental, ¿no?, en estos casos cuando se trata de cambiar de alguna manera esa cultura dentro de la sociedad. Y uno de esos ejemplos es el tema de la licencia de maternidad y paternidad, que es un derecho consagrado en la legislación cubana. Sin embargo, por ejemplo, recuerdo que el pasado año un grupo de colegas, de periodistas, realizamos un estudio sobre cómo se comportaba la licencia de paternidad, ¿no?, la visión que tienen las personas en la sociedad. Y nos percatamos de que aún cuando se conoce que es un derecho y de que mujeres y hombres, o sea, madres y padres tienen ese mismo derecho, se sigue pensando a nivel social que es una responsabilidad mera de la mujer. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se mantiene ese estado de opinión en Cuba hoy? ¿Tendría que ver más con trabas burocráticas del proceso, de que se le ha atribuido históricamente a la mujer, o es más bien, como decíamos, un tema cultural, de esa cultura heteropatriarcal que permanece? Consideramos que sí, que tiene que ver con estos patrones que limitan un poco que los padres, sobre todo, porque bueno, en la mujer, como tú decías, prácticamente eso se da por sentado, pero al padre le cuesta más hacer esa solicitud porque muchas veces es objeto entonces de esos prejuicios, de esas discriminaciones, de esos cuestionamientos, ¿no? Porque un poco rompe con lo que tenemos en nuestros imaginarios. Entonces, de alguna manera, eso también limita, ¿no? Cuando de pronto viene un hombre a solicitar la licencia, entonces como que cuestionas más, ¿y por qué tú y por qué no? Claro. O cuando vas a un consultorio médico y dicen, ¿dónde está la mamá del niño, de la niña? Entonces, en definitiva, es una cuestión de la familia, de la manera en que la familia decide organizarse. Aun cuando lamentablemente no está siendo así, digamos, de manera generalizada, ¿no? Porque cuando vemos las cifras son muy pocos los padres que han pedido la licencia de paternidad a lo largo de los años, desde luego ya de los 2000 que se reconoce este tema, incluso ahora se ha extendido esta licencia de paternidad. Yo creo que de alguna manera es un tema también a tener en cuenta, ¿no? El hecho de que dentro de ese mismo facto de que no se pide esa licencia de paternidad hay un tema cultural y hay un tema por donde cortar, ¿no? Yo creo que es muy interesante el diálogo. Vamos entonces a una pequeña pausa, hablamos en buen cubano sobre paternidad responsable. No se vaya, seguimos con más. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Continuamos dialogando en Buen Cubano sobre paternidad responsable y hablábamos acerca de los factores que atentan contra esa corresponsabilidad de los padres en el cuidado de los hijos.
Pero ¿consideran ustedes que los roles y los estereotipos de género asociados a la maternidad, a la paternidad, contribuyen a mantener esa discriminación y esa violencia de género en el hogar y en los distintos espacios sociales? Sí, claro, una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Ya hablábamos de la cultura patriarcal y cómo ésta se reproduce de generación en generación. Y realmente las enseñanzas que nuestros abuelos recibieron y nuestras abuelos recibieron influyen en lo que los padres nos enseñaron a nosotros, y así constantemente se va reproduciendo de familia en familia. Y hay que trabajar mucho sobre esas creencias, sobre esos prejuicios, sobre esos estereotipos, sobre lo que nos enseñaron. Y siempre se enseñó a que el hombre era el proveedor de la familia y a la mujer le tocaba la responsabilidad de atender a los hijos, del cuidado del hogar y de todas esas cosas. Y bueno, eso realmente genera violencia, porque el hombre se sentía empoderado, se sentía el dueño de la casa, sentía el que aportaba más económicamente, pero realmente la realidad ha cambiado. Entonces la mujer también tiene un rol importante en la sociedad, también la mujer aporta, también la mujer trabaja, y bueno, hemos trabajado mucho en los últimos años por lograr esa equidad, por lograr esa corresponsabilidad, como ya habíamos hablado anteriormente, pero el hombre sigue sintiendo que eres el jefe del hogar, y eso genera violencia física, psicológica, económica, de todo tipo. Los hijos muchas veces presencian estas situaciones de violencia que también genera determinadas situaciones de salud que afectan su bienestar emocional. Y realmente yo creo que en este sentido tenemos que continuar trabajando con mucha más fuerza. Así es, ¿no? Y que incluso muchas veces, aun cuando la mujer hoy tiene esa autonomía dentro y fuera del hogar, y hemos asistido en Cuba a ese empoderamiento de las féminas, cuando llega la mujer a casa tiene que ocuparse de los hijos, tiene que ocuparse de las cuestiones del hogar. Entonces muchas veces tenemos esa doble funcionalidad que ni siquiera es aceptada o ni siquiera es visualizada de alguna forma en la familia. Una sobrecarga, ¿no?, para la mujer, representa una sobrecarga. El hombre cuando llega a casa de trabajar generalmente tiene un espacio para descansar, para recuperarse de la jornada, y la mujer no, la mujer llega a incorporarse a otra jornada de trabajo. Asistimos a que los niños están presenciando esto, están adquiriendo también esa cultura, y hablaba la doctora de las consecuencias que puede ocasionar esto, ¿no? Cómo afecta esa salud de los niños, niñas y adolescentes, que muchas veces deben enfrentarse a situaciones complejas en edades tempranas, como es la violencia física, por ejemplo, o psicológica, que se ejerce contra las mujeres o incluso contra los propios niños. Bueno, es muy interesante en el trabajo que hemos hecho con púberes y adolescentes, incluso trabajando el tema del autocuidado, cómo emergen cuestiones relacionadas con la crianza, donde se reproducen estos estereotipos. Por ejemplo, las niñas ven más afectados sus espacios de ocio, de socializar, de salir a compartir con los amigos, justamente porque se le atribuye en el hogar el rol de cuidadora. También a los varones se ponen más en situaciones de peligro, porque justamente desde la reproducción de esa masculinidad hegemónica también se le dice: usted no llora, usted tiene que dar siempre muestras de masculinidad. Entonces se ponen muchas veces en situaciones de riesgo, sufren más accidentes, están más expensos a cuestiones de tipo violentas también, cuidan menos de su salud, incluso desde el punto de vista de la salud sexual y reproductiva. Sobre la niña hay más exigencias de este tipo que tiene que cuidarse, al varón es menos. Entonces ya todas estas son cuestiones que tienen que ver con la reproducción de esos roles hegemónicos y que inciden directamente en la salud de niñas, niños y adolescentes, y que en definitiva tienen una repercusión luego en etapas posteriores de la vida. Así es, hablamos entonces de construir primero esa masculinidad hegemónica
para hablar entonces de cómo debe ser esa crianza, ¿no?, de los niños, niñas y adolescentes, porque a fin de cuentas ellos ven reflejados esa cultura heteropatriarcal y machista en su propia crianza y luego en sus propias formas de ser y en su personalidad, ¿no? El Código de las Familias, por ejemplo, recoge la protección de los derechos para la convivencia familiar saludable. Pero ahora, ¿cómo se está garantizando el respaldo operativo, el respaldo real a los derechos de madres y padres y de qué forma se vela también por el cumplimiento de sus deberes con los hijos? Se le ha dado mucha más reconocimiento a niñas, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, no como objetos, sino como sujetos. Todo el tema que se aborda de la autonomía progresiva, son cuestiones, ¿no?, que ya reconocen los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y bueno, en los espacios, por supuesto, las fiscalías, todos los espacios donde se deben ya procesar actos que van en contra de su bienestar y su desarrollo, ya de ahí de por sí, o sea, hay una responsabilidad en esos actores, en definitiva, en velar por esa protección, la protección de esos menores y analizar de manera particular cada caso. Y bueno, en la forma, al menos en la que nosotros podemos aportar desde nuestra institución, es justamente formando a agentes sociales, ¿no?, a los propios juristas, operadores del derecho, en estas cuestiones que tienen que ver con el género. Yo les propongo ir entonces a una pausa, seguimos con mucho más hablando sobre paternidad responsable y les recuerdo que puede sugerirnos temas a abordar en nuestros debates en Buen Cubano a través de nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu. Ya regresamos. Continuamos dialogando en Buen Cubano sobre paternidad responsable en Cuba. Este año se desarrolla la 12ª jornada, ya lo decíamos al inicio, maternidad y paternidad iguales en derechos y responsabilidades, ¿es así? Entonces, ¿en qué consiste esta iniciativa que promueve, como ya decían, el CNSEX? ¿Cuáles son sus principales objetivos? ¿Cómo se desarrolla cada año? Sí. Como bien decías, bueno, es la 12ª jornada, ya tenemos una amplia experiencia anterior en esta jornada. Bueno, Arazae ha sido la coordinadora principal de esta jornada y este año el lema fundamental de la jornada es convivencia familiar en equidad. O sea, que es lo que queremos lograr, que la familia vive en equidad, que distribuyan las mismas responsabilidades, que tengan los mismos derechos, los mismos deberes. Y en ese sentido estamos trabajando. Y uno de los objetivos fundamentales yo creo que es que la familia se sensibilice y que conozca un poco a más profundidad el Código de la Familia, porque para eso se hizo. Claro. O sea, yo creo que tenemos que lograr una cultura en nuestra población del Código de la Familia para que las personas conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y al mismo tiempo cómo poder digamos, exigir el cumplimiento de esos derechos en la sociedad. Y bueno, en ese sentido estamos trabajando para que la familia pueda convivir en paz, en armonía, para que las personas que son responsables del cuidado de los niños, porque hablamos también de la pluralidad de la familia, como bien decías al inicio del programa, yo creo que esto es importante aclararlo también, que familia no es mamá y papá solamente, que hay familias que se componen de mamá y mamá, papá o papá, y de múltiples familias. Hay familias ensambladas donde hay ambos miembros de la familia y luego viene a introducirse otro miembro. Hay hijos que están al cuidado de sus abuelos.
También eso es algo muy frecuente actualmente. Más ahora con estos temas de migración, ¿no? Que Las están familias golpeando. en situación de transnacionalidad, cuando los padres están fuera, que eso en definitiva establece nuevas pautas de crianza, las relaciones cambian ahí, las dinámicas familiares. Es muy interesante. Así es. Los estudios cualitativos que se han realizado en jornadas anteriores han demostrado la permanencia de esos modelos hegemónicos en el contexto familiar, ¿no? ¿De qué manera han trabajado ustedes eso en estas jornadas? ¿Qué creen que falta entonces aún por deconstruir esas masculinidades hegemónicas? ¿Qué está faltando para lograrlo? Bueno, como decíamos antes, las jornadas comenzaron en el 2014. Desde sus inicios, yo creo que los lemas, incluso de las primeras jornadas, fueron muy centrados en trabajar estas cuestiones de los roles de género y justamente de las masculinidades. Para abrir, hicimos en principio muchos talleres dirigidos a hombres, ¿no? Hemos trabajado cuestiones como la autonomía, como la crianza, los límites, el ejercicio de la autoridad por parte de los padres y bueno, este es el tercer año que estamos trabajando el tema de la convivencia familiar en equidad. Retomamos las cuestiones de los roles de género, trabajamos también lo que tiene que ver con corresponsabilidad y cuidados. Los cuidados en un área que no se puede dejar de trabajar justamente en función de la corresponsabilidad. Y como decía Anita, también a raíz de la aprobación del Código de las Familias hemos también insistido mucho en seguir sensibilizando a la población. Pero también y fundamentalmente las tareas educativas, trabajamos en las jornadas no solo con madres y padres, sino también con profesionales que de alguna manera su rol tiene que ver también con las familias, que articulan con la familia, con la protección de la familia. Vamos mucho a las comunidades, tratamos de que se extiendan las labores en todo el país a través de las cátedras de sexología y educación integral de la sexualidad y las cátedras de género. Bueno, ¿qué otros espacios, además de estas jornadas, existen en Cuba para que la familia pueda aprender sobre estos temas, para que puedan instruirse, ejercer entonces una maternidad y paternidad responsables, ¿no? Y contribuir con ese cuidado de los hijos? Tenemos acá a Ana María, que es psicóloga, y quisiera saber, ¿no?, cómo se ve este tema desde las acciones que se desarrollan en cuanto a la psicología, dónde pueden acudir las familias para ayudar a los hijos, ¿no?, cuando presenten determinados problemas, cómo puede instruirse la familia también en ese tema. Bueno, yo creo que hay espacios educativos y también hay espacios de orientación, hay espacios que son asistenciales, más clínicos, pero bueno, desde el punto de vista educativo yo creo que tenemos muchos ámbitos, ¿no? Tenemos la escuela, tenemos la comunidad, tenemos las casas de orientación a la mujer y a la familia, tenemos también espacios culturales en la comunidad. Y como decía Aracay, nosotros vamos mucho a la comunidad, o sea, tenemos una influencia directa ahí en la comunidad, donde está la familia, donde están los niños, donde están los adolescentes, y yo creo que este es el espacio más rico, ¿no?, para poder trabajar con la familia a través de talleres, que ya llevamos los temas y ahí se produce un proceso de reflexión, donde brindamos determinadas alternativas para que la familia pueda ver otras aristas, para que pueda encontrar soluciones a sus problemáticas. También está el Centro de Bienestar Psicológico de la Universidad de La Habana, aquí en La Habana, donde la familia puede ir a buscar orientación, llevar a sus niños y a niñas y adolescentes si tienen alguna situación en particular. También está en el CENESEX, que brindamos este espacio de orientación y de asistencia científica también, en el orden de los servicios científicos asistenciales. También hablaba Aracay de las cátedras en todas las provincias, porque las cátedras de sexología y educación integral de la sexualidad, en su labor extensionista también tienen gabinetes donde se orienta a la población, donde se orienta a la familia. Creo que desde la comunicación también se le está dando una especial mirada a estos temas de familia, de corresponsabilidad. Está el proyecto de crianza respetuosa, que incluso tiene un programa
dedicado a hablar de estos temas en las redes. O sea que yo creo que también desde la comunicación es fundamental. Nosotros tenemos un espacio en el centro que es el de la feria comunitaria, que también aprovechamos para trabajar con las personas de la propia comunidad que rodea el centro y poder incidir más directamente en ese trabajo comunitario que hacemos. Son muchas las acciones y también mucho lo que falta por hacer, porque indiscutiblemente vivimos en una sociedad que, a pesar de los avances en materia de igualdad, aún reproduce en sus múltiples espacios sociales una visión machista de los roles que deben asumir mujeres y hombres. Se necesita, por tanto, buscar resortes comunicativos y creativos, ya lo decían las especialistas, para mover la sensibilidad de todas las personas hacia la dirección correcta, revalorizar la importancia del padre en la vida de su descendencia. Yo les agradezco a ustedes por habernos acompañado a hablar sobre paternidad responsable y sobre esa transformación necesaria que ha de darse, que no es un trabajo de una sola institución, que existan más padres responsables y que estos no se encuentren con dificultades y prejuicios al ejercer la paternidad, constituye una labor social que requiere de la acción conjunta de familias, entidades educativas, organizaciones, de la comunidad de la cual hablábamos tanto, de los medios de comunicación y de los decisores, por supuesto, para garantizar también la equidad de género desde el ejercicio de la maternidad y la paternidad en Cuba. Así nos despedimos, pero le invito, por supuesto, a acompañarnos la próxima semana para dialogar sobre la cotidianidad de nuestra isla, así, en Buen Cubano.